Bien, vamos a comenzar a retomar, mejor dicho, el libro de Génesis, estábamos meditando, capítulo 24. Génesis, capítulo 24, habíamos estado considerando los primeros versículos. Y habíamos leído hasta el versículo 10. Y vamos a retomar en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Génesis capítulo 24 y el versículo 10 dice: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio a prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas: ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Bueno, habíamos estado considerando el propósito de este viaje. Habíamos visto la comisión que Abraham le da a este viejo siervo, dice, que por años había estado ahí en su casa, dice el versículo 2, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Y habíamos visto lo que representa este siervo. Vimos que nos habla del Espíritu Santo buscando la esposa para Isaac, que es tipo del Señor Jesucristo. Todo eso ya lo habíamos considerado.
Y habíamos visto hasta este versículo 10, los camellos. Y habíamos estado considerando de qué hablan estos camellos, qué es lo que representan. Tienen tres figuras. En primer lugar, hablan de la vieja creación, también hablan de las dificultades de la vida y también hablan de la provisión de Dios. Estos son, aquí vemos el número 10. El 10 es un número de responsabilidad. De eso habla el número 10 en la Escritura. Por eso tenemos 10 dedos en las manos, eso habla de una obra responsable, y también 10 dedos en los pies, eso habla de un andar responsable. Ese es un punto muy interesante. Nosotros somos responsables delante de Dios por la vida de Cristo en nosotros, y también los que tenemos responsabilidades en la obra. Precisamente una de las cosas de las ideas de este nuevo tiempo, cada uno hace lo que quiere. Así dice el libro de los jueces llegando en el final. Cada uno hacía lo que bien le parecía, sin responsabilidad. Sin embargo, en la medida que la palabra de Dios se hace viva en nosotros, somos responsables delante de Dios. Tenemos un peso en el corazón. Así fue el apóstol Pablo, y así aprendemos hasta el día de hoy, responsables. Por supuesto que el viejo hombre es un irresponsable total. En lo natural hay hijos abandonados por todos lados, hay familias abandonadas, y así muchas veces ocurre también en la iglesia. Obreros sin responsabilidad. Bueno, pero no nos vamos a ir de nuestro tema. Aquí vemos este cuadro y vemos la actitud de esta joven, de esta hermosa doncella que ya estuvimos leyendo lo que la palabra de Dios habla acerca de esta joven. Vemos la actitud de fe y su forma de moverse ante la circunstancia. Una de las características de los vencedores es que es activo. No es lento, no está adormilado, sino que tiene una actitud, nos hace recordar por David. David, siendo un joven, él dice que cuando llegó el momento de la circunstancia, corrió a la línea de batalla. También nos recordamos por Abraham, cuando Dios demandó por Isaac, dice, muy de mañana se levantó. Y ahora vemos a esta joven también. ¿Cuál es su actitud? Ella va a buscar agua a ese lugar, dice, en el horario que salen las mujeres, dice, que salen por agua. Ya cuando estudiamos el libro del Evangelio de Juan, consideramos la mujer de Samaria. Y esa porción de la Escritura, como hemos visto, tiene una característica. Esa mujer no fue en el horario que iban todas las mujeres a buscar agua, porque la sociedad le acusaba por su vida de pecado. Ella fue en un horario que no era el habitual. Las mujeres iban o de mañana o de tarde a buscar agua, pero esa mujer fue al mediodía. Pero el Señor Jesús estaba ahí esperándola. Ese es un hermoso cuadro para evangelizar. Aquí vemos esta joven. Ella llega a ese lugar, vemos su actitud. Y vamos a leer, a retomar algunos versículos. Ya habíamos leído esta porción. Y bueno, estuvimos viendo la clase anterior en este versículo 11. Cómo este siervo tiene control sobre los camellos. Dice el versículo 11, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Bueno, esto trae tranquilidad a nuestro corazón, saber que nuestro Dios tiene absolutamente todo controlado. Él tiene el control de todas
las cosas. A veces, cuando no interpretamos el trato de Dios, cuando no entendemos, yo siempre suelo repetir este punto, porque este punto lo escuché en el mensaje de gracia y es un gran error. Muchos dicen, cuando uno hace las cosas correctamente, le va a ir todo bien. Bueno, pregúntele al apóstol Pablo, ¿cómo le fue? Naufragio, le azotaron. ¿De dónde salió ese concepto que está tan metido en el Evangelio de la Gracia? No puedo entender. Dios prepara circunstancias y la palabra de Dios declara, al que ama a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Así que si usted cree que se le van a acabar los problemas, lamento desilusionarle. Los problemas van a venir. Pero Dios nos va a dar la capacidad. Y nosotros conocemos por la palabra que Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control del horno. Él sabe hasta dónde se va a levantar la temperatura. Y nuestra parte es confiar y esperar que el Señor haga su obra. Y hay tantos pasajes en la Escritura, especialmente en la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, aquel que fue llevado al tercer cielo, recibió esta revelación, naufragó y encima cuando sale lo estaba esperando una serpiente. Así que esa teoría de que le va a ir todo bien es mejor dejarla de lado. Pero aquí vemos en este cuadro y vemos a este siervo orando y confiando que Dios va a guiar todas las cosas. Y así es hasta el día de hoy. El Espíritu Santo está buscando y a veces nos sorprendemos, hermanas y hermanos de tan lejos, y decimos, ¿cómo es que llegamos a conocernos? Bueno, este es el trabajo del Espíritu Santo. Nosotros simplemente, nuestra parte es orar. Siempre oramos por los sinceros. Allí donde haya un sincero, y a veces yo comento con mis colaboradores, el Señor busca un sincero a 200 kilómetros, a 300 kilómetros. Bueno, Él sabe dónde va a buscar, a quién va a inquietar. Justamente cuando veíamos el día de Pentecostés, ese viento tan recio, una de las cosas que hace es inquietarnos. Siempre que hay un viento recio, enseguida pensamos, ¿qué dejé abierto en mi casa? ¿Qué dejé colgado en la soga? Nadie queda tranquilo si de golpe empieza a soplar un gran viento. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, nos inquieta. No sabemos por qué, pero somos inquietados a escuchar una enseñanza, a acercarnos a un lugar de culto, y a veces pensamos que somos nosotros, pero es el Espíritu Santo que está haciendo ese trabajo. Y vemos aquí este precioso cuadro, y vemos a esta joven. Ella está muy práctica en sacar agua con energía. Este no es un punto menor. Esta fuente nos habla de la palabra de Dios y también vemos aquí al mismo Señor Jesucristo como proveedor del agua de vida. Pero no es un punto menor ver la actitud de esta mujer. ¿Cuánta agua bebe un camello? Bueno, ese es un gran punto para considerar. Según los veterinarios, justamente esta mañana veíamos que en estos tiempos donde la ciencia avanzó y tenemos acceso a los informes científicos, podemos interpretar mucho más aún la palabra de Dios. Cada una de las cosas. Bueno, lo que los científicos han estudiado es que un camello sediento toma más de 100 litros, ellos le dicen, de una sentada. Más de 100 litros, así que aquí encontramos la abundancia de agua que sacó esta mujer. Porque dice que a todos estos animales le dio de beber. El promedio de un camello diario es 170 litros de agua. Pero cuando viene con sed, preparen un baldecito. Bueno, nos llama la atención la actitud de esta mujer.
Y así la vida del creyente que ama al Señor. La vida de Cristo nos impulsa a ser activos, a tener esa atención. No es para creyentes apáticos y desinteresados. Dios está buscando y preparando a los vencedores. Y vemos la actitud de esta joven. Bueno, versículo 16. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10. Bueno, vemos aquí lo que está aconteciendo este hombre que, como dijimos, es tipo del Espíritu Santo. En primer lugar, él está viendo cómo va el propósito para el cual él fue comisionado. Pero vimos que él es portador de las riquezas que le envió su patrón, su amo. Y vemos aquí su generosidad. Dice, le da un pendiente de oro que pesaba medio siclo, o sea, 6 gramos de oro. Y 2 brazaletes que pesaban 120 gramos de oro. ¿Cómo se habrá quedado esta joven al ver esta gracia? Y así el Espíritu Santo hace con nosotros. Él tiene dones divinos para compartirnos y para hermosear nuestra vida también en este tiempo. Bueno, ya vimos lo que representan estos camellos y nos llama mucho la atención la actitud y la invitación. Acabo de decir que esta no es una joven común y tampoco pertenece a una familia común. Yo pienso que cualquiera de nosotros le hubiésemos dicho: vení vos, vení tus hombres, y está todo bien. Pero acá la invitación incluye a los camellos también. Y acá ya esto hace que las cosas sean diferentes. Dice, y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía: así me habló aquel hombre, vino a él, y aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos, y les dio paja y forraje, y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante de comer, mas él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo: habla. Entonces dijo: yo soy criado de Abraham, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo,
Y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro. Y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puso un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad, para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo, y miré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondiendo dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestido, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espera la doncella con nosotros, a lo menos 10 días y después irá. Y él le dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que vaya a mi señor. Ellos respondiendo, entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Bueno, varias cosas encontramos aquí en esta porción. Vemos esta familia, una familia constituida, una familia de fe, y vemos la actitud también de esta joven. Para ellos, en principio, este siervo es un desconocido, si bien ahora se aclaró a qué familia él está representando. Pero vemos la actitud de esta joven. Primera de Pedro, capítulo 1, y el versículo 8.
Vimos aquí la familia desea retenerle un tiempo aún, pero la doncella desea irse también rápido. Y dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, a quien amáis sin haberle visto. Este es un cuadro precioso de esta mujer. Ella escuchó hablar de Isaac, pero no le vio. Y así también nosotros, no le hemos visto con nuestro ojo natural, pero sí con el ojo de la fe. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esta palabra inefable significa que no tiene explicación. No tiene explicación. Y así es cuando la palabra de Dios se revela, comenzamos a tener un deseo por nuestro amado. Un deseo que el que no entiende, el que no tiene revelación, va a creer que estamos realmente mal. Vemos la actitud de esta joven. Salmo 45, libro de Salmos, capítulo 45 y el versículo 10. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Varias cosas encontramos aquí. La palabra de Dios declara que la fe es por el oír. Y por eso siempre hacemos ese comentario. Es más importante oír que hablar, por eso tenemos 2 orejas y una boca. Oye, dice, mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará al rey tu hermosura. E inclínate a él, porque él es tu Señor. Aquí vemos el llamado a la esposa. El criado sigue compartiendo riquezas de su amo y ella toma esta decisión. Y vemos en la experiencia de esta joven y en la experiencia de todos los santos de fe que han corrido su carrera, que ya han partido y los que están corriendo en este tiempo. Va a haber grandes cambios en su vida y va a haber muchas cosas que van a quedar atrás. Hasta un par de días antes, tal vez una semana antes, esta joven tenía una vida natural. No sabemos porque la Biblia no dice cómo era la vida social en aquel lugar, pero toda esa vida va a ser transformada para siempre. Y así es cuando la palabra de Dios es revelada y comenzamos a tener ese anhelo por las cosas de nuestro Dios. Comenzamos a dejar atrás nuestra familia natural. Muchas veces no entienden, nos critican, dice que hace un domingo ahí. Bueno, porque el Espíritu Santo nos empieza a revelar y nos invita y dice, vamos, vamos a salir. Comenzamos a salir de muchos lugares, en lo natural y también en lo espiritual. Eso solamente es el trabajo del Espíritu Santo, revelando la palabra de Dios. Y esta mujer va a experimentar nuevas cosas. Va a experimentar nuevas cosas. Por eso siempre decimos que el camino de fe es un camino de experiencia, de aventura. Dice el libro de Hebreos, es un camino nuevo y vivo. Así que si se aburre en el Evangelio porque no entendió nada. Porque esto es realmente una aventura que comienza aquí y termina en la eternidad, en la gloria. Pero gracias al Señor por su cuidado, por su interés y por su propósito en nosotros. Porque nosotros no somos mejores que nadie. No somos mejores que nadie. Y si miramos lo que dice el apóstol Pablo, menos todavía. Porque Pablo dice, lo vil y despreciado escogió Dios. Ahí creo que estoy yo y unos cuantos nos podemos anotar ahí también.
Sin embargo, vemos este precioso cuadro. Y dice el verso 59 de este capítulo 24. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tu descendiente las puertas de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo. Y a la hora de la tarde, y alzando sus ojos, miró y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Qué precioso cuadro vemos aquí. Vemos la consumación del plan. El siervo había sido comisionado para esto. Y vemos aquí la forma. Dice el verso 61, montaron en los camellos y siguieron al hombre. Y así es la experiencia de los vencedores. Estos camellos, como dije, nos hablan de nuestra vieja creación, de las dificultades, y todos los hijos de Dios que tenemos este anhelo, somos capacitados para vencer todas estas circunstancias. A veces parece que fuera al revés, el camello va arriba del creyente, pero esta no es la forma. La forma es que ella va cabalgando sobre el camello y es llevada hacia este lugar. Dice en el versículo 63, llegaron a ese lugar, dice, a la hora de la tarde. A la hora de la tarde. Estaba finalizando el día. Y así también es este tiempo, finalizando el día. Filipenses capítulo 3, vemos la experiencia del apóstol Pablo. Libro de Filipenses capítulo 3 y el versículo 7. Dijimos, cuántas cosas dejó atrás esta joven y cuántas cosas dejamos también nosotros atrás. Nuestras comodidades, muchas veces amistades que no convienen. Mire lo que dice aquí el versículo 7 de Filipenses 3. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Una buena familia, un buen trabajo. Cuántas cosas que para esta ciudad son de excelencia vamos a dejar por causa del Señor, para poder ir realmente a su encuentro. Nos hace recordar los varones que iban hacia Emaús. Cuando el Señor caminaba a su lado, uno le dijo, Señor, ya es tarde, ¿por qué no te quedas aquí? A pesar de que ellos muchas cosas no entendían, al menos tuvieron una actitud sabia de buscar comunión con el Señor. Ahora vemos aquí este cuadro, es ya la tarde, y así también es este tiempo, está llegando al final este día, hablando dispensacionalmente. Dice, y alzando sus ojos miró y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Este versículo es una obra de arte en sí mismo. Porque como dijimos, Isaac nos habla del Señor Jesús.
Y estos camellos también hablan de nuestra vieja creación. Y ella al verle descendió. Y así también nosotros, si tenemos revelación, va a haber cosas que vamos a descender, vamos a dejar de hacer. ¿Por qué a veces estamos tan subidos y tan experimentados en viajar en camello todo el día? Porque no tenemos visión. Y nos quedamos ahí arriba, es un lugar estratégico, pero para el viejo hombre. Pero gracias al Señor por la experiencia que vemos aquí y también vemos aquí reflejada nuestra propia experiencia. Vemos, dice, Rebeca también alzó sus ojos. Ella estaba expectante, buscándole con la mirada. Y así también nosotros estamos buscándole y esperándole. Justamente meditábamos en la palabra acerca de qué habla cuando dice esperar a Jehová. Ahí Dios promete victoria, pero esperar nos habla de hacer una pausa, A veces estamos tan ocupados que no somos capaces de detenernos a orar, a meditar en la palabra. Todo el tiempo estamos atareados en cosas naturales o a veces cosas espirituales. Eso también a veces es un problema. Tenemos tantas ocupaciones y necesitamos un tiempo de refrigerio, de estar a solas con el Señor, de escuchar su voz. Habíamos visto en los Salmos cuando David habla de esa experiencia, de esperar en quietud. Entonces, dice el versículo 66, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. El consuelo de Isaac fue su esposa. Y el consuelo del Señor Jesús, todo lo que Él pasó, lo que pagó, lo que sufrió, también es la compañía esposa. Dice Isaías capítulo 53, vamos a ver Isaías 53 y el versículo 11, sobre todo en la primera parte del versículo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Gracias al Señor por su obra, la compañía esposa. Bueno, así llega al final este capítulo 24. Y vimos este cuadro. Isaac ya tiene su esposa, tenga presente esa idea. Capítulo 25, dice, Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura. Cetura, su nombre significa incienso o perfume. Y dice, la cual dio a luz a Sinram, Jobsam, Medam, Madiam, Isbac y Suaf. Y Jobsam engendró a Seba y a Dedam, e hijos de Dedam fueron Asurim, Letusín y Leumín, e hijos de Madiam, Efa, Efer, Anoc, Ávida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero los hijos de su concubina dio a Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Manré. Heredad que compró Abraham de los hijos de Et,
Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo. Y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. ¿Qué encontramos aquí? Bueno, dijimos, ya Isaac tiene su esposa. Y ahora vemos a Abraham con esta nueva mujer. No nos parece extraño, pero ¿de qué está hablando esto? Esto habla de los santos que no van a ir, que no van en la primera fila. De eso habla. Y vemos también aquí el final de Abraham. Estos descendientes de Abraham y de Cetura nos habla del sufrimiento, de la tribulación por la que va a pasar el remanente. Ya habíamos estado viendo hace poquito acerca de esta cueva de Macpela, lo que representa. Y ahí fue sepultado Abraham. Y también aparece nuevamente en la escena Ismael, versículo 12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abdel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y esto es su nombre, por sus villas y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu de Ismael, y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria. Y murió en presencia de todos sus hermanos. Bueno, aquí Ismael tipifica a Israel y sus 12 tribus. Y habíamos visto ya lo que representaba la muerte de Sara. Y aquí vemos este cuadro. Y en el verso 19 dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una peliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Bueno, aquí vemos el cumplimiento del plan de Dios. Pasaron varios acontecimientos, pero aquí realmente hay cosas muy interesantes. En primer lugar, vemos la forma en que se va a desarrollar esta familia. Aparecen en la escena Esaú y Jacob. Si no fuera por lo que representan espiritualmente, podría ser simplemente algo anecdótico. Una mujer que tiene mellizos, que se le ocurre pelearse dentro de ella. Pero aquí hay enseñanza realmente muy interesante para nosotros. Y dice el versículo 22, los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Como sabemos, estos 2 niños nos hablan
de la lucha de las dos creaciones en nuestro interior. Pero esta pregunta del verso 22 es la pregunta que miles y miles de creyentes se han hecho y se siguen haciendo aún hoy. Cuando no se entiende las dos creaciones, muchas veces caemos en la desesperación y podemos también hacer esta pregunta. Si esto es así, ¿para qué vivir? ¿Para qué vivir? Pero vemos que esta mujer fue sabia, gracias al Señor. Porque mire si va a consultar con cualquiera, que vaya a saber lo que le iban a decir. Pero ella fue a consultar a Jehová. Gracias al Señor. Así también nosotros cuando hay inquietud, cuando hay cosas que no entendemos, tenemos que consultar a nuestro Dios. Y la respuesta llegó. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Me imagino la cara de asombro de esta mujer cuando recibió la respuesta. Y vemos cuál va a ser la forma. Dice, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Hasta ahí creo que todos interpretamos cuando vimos en el libro romano 2 creaciones. Escuchamos que la creación que está alimentada es la que va a tener señorío, la que va a poder realmente manifestarse. Pero en la parte final del versículo vemos el deseo de Dios. Dice, y el mayor. ¿Quién es el mayor? Bueno, el que nació primero. ¿Y quién nació primero? Nuestro hombre viejo. Ese que nació de mamá y papá, ese nació primero. Pero el deseo de Dios dice que esté al servicio del que nació segundo. O sea, del Señor Jesucristo. Cuando recibimos al Señor Jesucristo, ya el viejo hombre ya tiene sus kilómetros de uso. Bueno, aquí vemos el deseo de Dios. Y dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una peliza y llamaron su nombre Esaú. Este varón es tipo de nuestro viejo hombre o de la carne. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y este es tipo de la nueva creación. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Y aquí va a comenzar una parte preciosa de este libro de Génesis. Prestamos atención. Aquí es el desarrollo en 50 capítulos, de los cuales 25 capítulos están dedicados a la vida de esta familia. Así que mire si habrá importancia en lo que vamos a aprender aquí. Todo el libro de Génesis es un gran almácigo de donde salen las ideas que luego se desarrollan en toda la Biblia. Pero aquí hay preciosas enseñanzas que podemos apropiarnos para saber interpretar el trato de Dios, la vida de transformación, así como Dios le llamó a Abraham, así como Dios lo enriqueció a Isaac, y así como Dios lo transformó a Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es el mismo Dios de cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido llamados, hemos sido enriquecidos y también vamos a ser transformados. Aquel hombre que, como vamos a ver, era alguien rápido, era un verdadero sinvergüenza, terminó siendo un verdadero adorador. Ese es el trato de Dios. Hasta aquí nomás vamos a tener un recreo. Que Dios les bendiga ricamente.